Bien, bueno, vamos a dar comienzo entonces a este segundo encuentro de huerta, para no retrasarnos mucho. Primero le damos la bienvenida, gracias por sumarse en este día tan lindo, tan primaveral, a estar un rato con la compu para este curso. La idea es que hoy sigamos aprendiendo y complementando un poco lo que comenzamos a trabajar en el encuentro pasado. Así que bueno, tendremos hoy de vuelta a Germinar, que nos van a acompañar. Vamos a ver hoy, que ya lo comentamos la vez pasada, algunas prácticas culturales de la huerta, algunos labores específicos. Vamos a ver un poco de compostaje, y para eso les queríamos aclarar que hoy no vamos a ahondar tanto en la práctica del compostaje, que la consideramos tan necesaria en la huerta, porque nosotros tenemos otro programa que es BL Composta, a través del cual se dan capacitaciones, instrucciones de compostaje, se sortean composteras y demás. Así que si alguno de ustedes quiere aprender más de compostaje o ver un curso de eso, en el canal de YouTube donde grabamos este video y se los enviamos luego, pueden encontrar un montón de talleres grabados de introducción al compostaje, construcción de composteras caseras y demás. ¿Sí? Eso les comento porque hoy vamos a tocar el tema de compostaje muy por arriba. Y sabemos que es un tema complejo, genera dudas, así que cualquier cosa pueden acceder a ver esos videos que les decimos en el mismo canal de YouTube. Bueno, sin más, hoy están con nosotros Laura y Catalina, de la ONG Germinar, que van a dar este taller. La dinámica va a ser la misma que el encuentro pasado. Para quienes no vinieron, la idea es que la primera hora va a ser de exposición, donde Laura va a contar un poco todas estas prácticas que les comenté que vamos a abordar, y la última media hora vamos a dejarla para preguntas y respuestas. Con lo cual, si les surge alguna duda, alguna inquietud durante la exposición, pueden esperar hasta el final, o bien pueden escribirlo en el chat, y nosotros al final del encuentro la vamos a levantar, ¿sí? Nuestra recomendación es que quizás presten un poco atención, porque hay veces que hacemos preguntas al principio de la exposición que se contestan un poquito más adelante. Así que bueno, cualquier cosa la pueden escribir en el chat y al final las vamos a levantar. Así que Laura, te dejo la palabra y bueno, que lo disfruten. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fede, por esa presentación. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Bueno, Sí. feliz día de la primavera para todos y todas. Desde Germinar nos encanta poder compartir algo de todo lo que nos gusta de la huerta y tratar de acompañarlos en este momento bueno, de iniciar una huerta o de dar un paso más en la huerta que tenemos en casa. Y nada, felices ahí de acompañarnos, porque la verdad es que la construcción es colectiva del conocimiento, así que también nosotros aprendemos mucho de las experiencias de los otros y bueno, esperamos que a ustedes les sirva todo lo que venimos recopilando a lo largo de estos años de trabajo huertero. Bueno, entonces, como decía Fede, bueno, ya hubo un primer encuentro, donde abordamos algunos aspectos, hoy vamos a profundizar en otros, y la idea es que después de estos dos ya tengan una base un poco más sólida para iniciar sus huertas y bueno, todo lo que eso implica. Entonces vamos a empezar con ¿cuáles son los principios de la agroecología? Bueno, nosotros, como decimos, hacemos huerta urbana, agroecológica, y bueno, hay algunos principios de la agroecología que nos aseguran tener, o nos van a permitir tener una buena sanidad en nuestras huertas, como por ejemplo el abonado del suelo. ¿Por qué? Porque como explicamos en el primer encuentro, el suelo es un organismo vivo, y para justamente poder mantener esa vitalidad es importante la incorporación de abonos orgánicos como el compost o el humus de lombriz, que son muy buenos ¿para qué? Para poder mantener, bueno, diversos aspectos como la fertilidad, la estructura, la capacidad de retención de agua. Después, otro de los principios es la asociación de los cultivos, que vamos a profundizar ahora en un ratito, la rotación de los cultivos y la biodiversidad. ¿Sí? Queremos huertos bien diversos y llenos de vida y llenos de colores, diversas formas, diversas especies. Así que bueno, ahora vamos a ir profundizando en cada uno de estos aspectos. Bueno,
decíamos el abonado, ¿no? Bueno, primero es el abono, bueno, es un sustrato que le agregamos a nuestra huerta, ya sea en suelo o en canteros, y el compost en particular se hace ¿con qué? Con restos de lo que nos sobra de la cocina. Entonces, bueno, hacemos justamente, reciclamos los nutrientes de estos residuos orgánicos y los combinamos con lo que le llamamos residuos secos o marrones, que son hojas secas, el rollito de cartón del papel higiénico, del rollo de cocina, el maple de huevo, pero que no tiene mucha pintura, el papel cartón. Y bueno, lo que vamos a obtener después de un proceso es el compost, ¿sí? ¿Qué es ese proceso? Es la descomposición aeróbica, o sea que depende del aire y del oxígeno, en donde intervienen muchos organismos, como microbios, y, o sea, hongos, ¿sí? Y seres a veces muy, muy pequeños que no los vemos, pero que están ahí, están haciendo una labor muy, muy, muy importante. Y bueno, el producto final es el compost, ¿sí? Que es el que vamos a incorporar en nuestra huerta. También existe el humus de lombriz, que es un compostaje frío, porque el compost, si tenemos una buena pila de compost, va a levantar mucha temperatura. En cambio, el humus de lombriz se hace sin que levante mucha temperatura, porque las lombrices no soportan esas temperaturas, y las heces de las lombrices van a ser nuestro abono que vamos a incorporar en la huerta. Y después hay distintos tipos de biofertilizantes que podemos preparar o que se obtienen también a partir del compost, que bueno, también vamos a ir charlando, pero como dijo Fede, hay un espacio específico para hablar de compost dentro del municipio, así que hoy no vamos a ahondar tan profundamente, pero sí nos parece muy, muy, muy importante mencionar la importancia de el abono orgánico en la huerta agroecológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a estar cosechando verduras de nuestra huerta, vamos a estar extrayendo ciertos minerales y ciertos nutrientes que estaban ahí en el suelo. Entonces si nosotros sembramos, cosechamos, en un momento vamos a estar desabasteciendo a nuestro suelo de minerales, y por ende nuestra producción también va a decaer, y también las plantas pueden empezar a enfermarse. Entonces cada vez que hacemos un nuevo ciclo de cultivo e incorporamos compost, especialmente en los cambios de temporada como ahora, que es el inicio de la temporada primavera-verano, es muy, muy, muy importante incorporar abono a nuestra huerta. Luego, otro de los principios importantes de la agroecología es la asociación. ¿Qué es asociar? Es, bueno, voy a incorporar en mi huerta diversidad de especies que van a estar cumpliendo distintas funciones y que van a ocupar distintos niveles, distintos estratos, como por ejemplo estratos más bajos, estratos medios, ¿sí? O sea, algunas plantas más bajas, otras más altas, otras que crecen más en la horizontal, otras cuya raíz crecen más para abajo, otras cuyas raíces crecen superficial y más ramificada, otras que me van a dar, que lo que me importa son distintos órganos de cosecha, como flores, hojas, tallos, bulbos, raíces, pimpollos, frutos. Bueno, entonces vamos a empezar a asociar. En vez de tener todo un cantero de tomates, bueno, ¿con qué puedo asociar el tomate? Y tal vez lo puedo asociar con una planta de hoja. ¿Por qué? Porque primero voy a estar aprovechando mejor el espacio del cantero, y segundo, si elijo estratégicamente esa planta, tal vez me ayude a repeler algunos insectos y algunos seres que preferimos que no vengan tanto a nuestras huertas, porque van a estar queriéndose comer lo mismo que nos queremos comer nosotros. Entonces, por ejemplo, podemos asociar, por dar un ejemplo, tomate con albahaca, que es una muy, muy buena asociación. Siempre me gusta decir que así como quedan bien en las comidas, quedan bien en la huerta. Así que, bueno, vamos a empezar a pensar. Entonces,
como decía, es una forma de aprovechar mejor el espacio del cantero, de realizar un uso más eficiente de los nutrientes del suelo y de evitar la competencia por los nutrientes del suelo, de evitar el desarrollo de vegetación espontánea, que a veces se les llama malezas, también les decimos buenezas, porque a veces nos traen otras diversidades, a veces esos yuyos hasta son comestibles, pero bueno, a veces se pueden volver como muy invasivos en el huerto, entonces vamos a preferir llenar de plantas para que no crezcan tanto de estos yuyos, eh, que bueno, a veces sí pueden empezar a competir con nuestras hortalizas. Y también va a promover una buena sanidad en la huerta. Entonces, por ejemplo, asociar plantas de raíz con plantas de hoja, asociar plantas de hoja con plantas de fruto, es algo beneficioso porque, ¿qué pasa? Según el órgano de cosecha, va a estar extrayendo por ahí más de un mineral que de otro. Por ejemplo, las raíces suelen tomar más potasio del suelo y las hojas suelen tomar más nitrógeno. Entonces también vamos a estar preservando la nutrición de todo nuestro sistema suelo, planta y en la huerta, ¿sí? Después otra asociación que está buena es con las leguminosas, como por ejemplo las habas, las arvejas. ¿Por qué? Porque estas plantas tienen una propiedad, una característica, que es que pueden captar el nitrógeno que está en el aire gracias a una asociación que hacen con unas bacterias que están en el entorno de las raíces, y van a estar incorporando nitrógeno, que es uno de los minerales más importantes que tenemos para las plantas, que ellas consumen en mayor cantidad, y las van a estar poniendo en el medio de las raíces, o sea, en el medio radicular, en medio de las raíces. Entonces van a estar disponibilizando el nitrógeno que estaba en el aire en la huerta. Eso es muy beneficioso cuando ponemos, por ejemplo, una planta de fruto. Ahora vamos a hablar de lo que es la rotación, que es, bueno, donde puse una especie, donde la cultivé y la coseché, voy a tratar de, en el mismo lugar, no poner la misma especie en la temporada siguiente, especialmente, e incluso intentamos de que no sea de la misma familia de plantas. Bueno, lo de la familia de plantas, por ahí para algunos es un concepto muy nuevo, si no tienen estudios en torno a la botánica, pero en el planificador que les mandamos por mail, está ahí a qué familia pertenece cada especie, y también podemos tratar de afinar el ojo y observando la flor, que es el órgano reproductor, la planta, podemos empezar a diferenciar las familias, porque en general la flor de una especie de la misma familia es muy parecida a otra especie de la misma familia, ¿sí? Tiene la misma forma, y a veces la planta entera se parece. Bueno, entonces, ¿por qué rotamos? Rotamos como prevención de plagas y enfermedades, ¿sí? Si yo tengo, no sé, un cantero donde puse cucurbitáceas, como por ejemplo pepino o zapallo, y le agarró una enfermedad fúngica, o sea, le agarró un hongo. Y entonces, si yo después vuelvo a cultivar otra cucurbitácea en el mismo cantero, ¿qué pasa? Es muy probable que ese hongo rápidamente se me instale en el nuevo cultivo. ¿Por qué? Porque las esporas de ese hongo quedan en ese ambiente. Entonces, si yo le pongo otra cosa, como una cebolla, por ejemplo, es mucho menos probable que ese hongo también se instale en ese nuevo cultivo. Y para sostener la fertilidad del suelo, ¿sí? Como acá vemos en el dibujo que tenemos a nuestra derecha, tenemos, por ejemplo, si hago un cultivo de tomate, que, bueno, para cargar ese fruto, imagínense, tienen que haber pasado un montón de tiempo, o sea, la planta pasa de ser una semilla, a ser un plantín, a ser una planta, a desarrollar una flor, a desarrollar un fruto, todo ese ciclo de vida de a cargar frutos con nutrientes, con minerales, está sacando mucho del suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo cosecho, estoy sacando esos nutrientes. En cambio, después vengo con por ejemplo, con una leguminosa, como cualquiera de las vainas son leguminosas, entonces, como una haba. Entonces, ¿qué pasa?
como mejora el suelo, bueno, estoy reincorporando nutrientes al suelo, además del abono que hablamos al principio. Y después puedo ir, por ejemplo, con una lechuga, con una cebolla, y voy rotando las especies y las familias, ¿sí? Algunos criterios son por familia, por órgano a cosechar y por consumo de nutrientes. Para espacios reducidos, por ahí nos vamos a focalizar más en lo que es la asociación y en la biodiversidad. La rotación pasa un poquito a un segundo plano, pero si ya tenemos un espacio más grande, una huerta más importante, una huerta productiva, la rotación pasa a tener una importancia mayor que en un espacio reducido, donde a veces podemos controlar mejor todas las variables, porque decimos, bueno, acá agregué una buena cantidad de compost, lo tengo controlado. Bueno, entonces otro de los principios es la biodiversidad. Se busca enriquecer nuestro pequeño ecosistema incorporando diversidad de plantas florales, nativas, medicinales y aromáticas para atraer polinizadores y diversidad de insectos, para abastecernos de materia prima para los biopreparados, que ahora vamos a hablar de qué son, y para incorporar diversidad de colores y aromas. En la huerta vamos a buscar esta diversidad. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una huerta biodiversa que tiene varias especies, que tiene flores, que tiene plantas nativas, hermosas plantas nativas que tenemos de acá, del Río de la Plata, ¿y qué pasa? Como coevolucionaron con artrópodos como insectos o otros tipos de animalitos que vienen a visitarnos a la huerta, van a ayudar a que probablemente vengan depredadores de otros insectos que se podrían convertir en plagas, ¿sí? Entonces siempre está buenísimo tratar de incorporar, aunque sea algunas nativas, y hoy en día es mucho más fácil encontrarlas en el mercado y en los viveros, porque cada vez hay más conciencia en torno a la importancia que atraen estas plantas a la biodiversidad. Después, si quieren, podemos dar algunos ejemplos, pero bueno, ahora me gustaría avanzar un poco en la presentación. Y después, bueno, las florales, ¿sí? Que son fundamentales. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos ahora en primavera y verano, vamos a querer cultivar frutos en abundancia. ¿Por qué? Porque podemos cultivar la berenjena, el pimiento, el ají picante, los zapallos, los pepinos, bueno, sandía, el tomate, etcétera. ¿Y qué pasa? Para que suceda la fructificación, o sea, se desarrolle el fruto, necesitamos a los polinizadores. Y los polinizadores se ven atraídos por flores vistosas, como las de la caléndula o las del copete, las del clavel chino. Bueno, también podemos usar nuestra creatividad de qué flores podemos incorporar que se asocien bien con la huerta. Y después es sumamente importante la incorporación de plantas aromáticas, ¿sí? O sea, plantas que son aromáticas, tienen mucho sabor, las usamos después, las podemos usar en la preparación de las comidas como condimentos, en el mate, en el té, además tienen propiedades medicinales, que también es algo que nosotros fomentamos, que nuestro huerto, al ser nuestro alimento fresco, sano, alimentarnos de esas plantas, ellas son nuestra medicina, y además podemos tener las plantas aromáticas como nuestras amigas, como nuestro botiquín vivo, y poder a veces decir, mira, no sé, tengo un problema de descanso, bueno, pues ahí, en vez de recurrir a un fármaco, voy a recurrir a un yuyo que es natural, que no va a tener efectos secundarios, siempre, por supuesto, haciendo un uso muy responsable y sabiendo que no dejan de ser medicinas, aunque sean naturales, ¿sí? Bueno, entonces queremos biodiversidad. Después, acá lo que queremos compartir es un poquito de cómo funciona el planificador, ¿sí? Estas son especies que, bueno, que están dentro de lo que es la repartición de semillas, de lo que entregamos desde el municipio. Entonces, bueno, ¿cómo sería, a qué le podemos hacer zoom, digamos, ¿no? Bueno, vamos a tener una ventanita del planificador, el planificador de huerta es muy grande, pero podemos ver acá con atención, bueno, mira, tengo en la primera fila la lechuga. ¿Con qué la puedo asociar? Y, por ejemplo, con bulbos. ¿Cuáles son los bulbos? Por ejemplo, la cebolla, el puerro, el verdeo son bulbos. O con raíces. ¿Cuáles son raíces? Bueno, en realidad raíces tienen todas las plantas.
pero las raíces nos referimos al órgano de cosecha. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la zanahoria, la remolacha, el rabanito, la mandioca, son las raíces. Coles. ¿Cuáles son las coles? Bueno, todas las cales, el repollo, brócoli, coliflor, ahí estábamos ahí charlando de que las coles, varias de ellas son más de otoño-invierno, ¿sí? Entonces ahora en primavera-verano por ahí un cale o hasta un repollo, justo decíamos que a veces es más difícil porque pueden venir los pulgones, pero bueno, ahí volvemos a la asociación, ¿no? Vamos a tratar de tener siempre, si voy a tener una col, voy a tener algunas caléndulas para que las caléndulas atraigan esos pulgones, o bueno, en este caso podemos también asociar con otras hojas como la selga, que es de un cultivo más largo que la lechuga, que es un cultivo de un periodo más corto, ¿sí? Ese es otro criterio que podemos tratar de incorporar a la hora de asociar, que es tener diversidad de cultivos que los voy a cosechar en distintos momentos. Por eso es muy importante la planificación, ¿sí? Vamos a sentarnos, planificar, diseñar nuestro huerto, agarrar un papel, acá voy a poner lechuga, ¿en cuánto la voy a cosechar? ¿Y qué dice el planificador? ¿2 meses? Bueno, y después de 2 meses va a venir, ¿qué va a venir? Voy a rotar con una raíz. Bueno, entonces tengo que tener lista la semilla para ese momento. Bueno, la planificación, nosotros la recomendamos, es una muy buena forma de tener siempre bien abastecida nuestra huerta y que ella nos abastezca de alimentos. Y después, bueno, también la rotación, ¿no? Podemos encontrar con qué especies o con qué tipo de plantas se sugiere rotar el cultivo al que me estoy enfocando, ¿sí? Bien. Luego hay un tema grande e importante que son las labores culturales, ¿sí? Labores culturales son todas esas prácticas que tenemos que hacer para poder llegar a una huerta saludable, a una cosecha exitosa, a tener abundancia de vegetales. Entonces vamos a ir mencionando una por una de estas labores y vamos a explicar un poquito de cada una de ellas, ¿sí? Algunos tal vez no las conocen o tal vez nunca escucharon hablar de ellas. Está buenísimo porque es como dar un paso en la huerta hacia, bueno, ahora aprendí algo más. ¿Cómo cuido de mi tomate? ¿Cómo cuido de mi zanahoria? Bueno, la cobertura. ¿Qué es la cobertura? Es incorporar materia vegetal seca, como por ejemplo pasto seco, hojas secas, o a veces se usa corteza, sobre el suelo de nuestra huerta. ¿En dónde? Bueno, en la foto lo ven claramente. Entre nuestras plantas que estamos cultivando. Vamos a incorporar una buena cantidad. Así que si hacemos una siembra directa, que es algo que explicamos en el primer taller, que vamos a sembrar algunas plantas directo, como por ejemplo la remolacha, la sembramos generalmente directo, y va a crecer directamente en el cantero, bueno, cuando hago la siembra, en ese lugar no pongo la cobertura todavía. O si la pongo uno de los primeros 3 días antes de que aparezca el brote. Y después la remuevo. ¿Por qué? Porque los brotes cuando son chiquitos van a estar buscando, y si puse mucha cobertura vegetal, por ahí se estiran, por ahí se debilita la planta. Entonces, por unos días podemos dejarla sin cobertura, pero todo el resto del ciclo de vida de ese cultivo hasta que lo coseche, es muy importante tenerlo cubierto. Y si por algún motivo estamos sin un cultivo en la huerta, con más razón vamos a dejarlo protegido siempre. Si no tengo hojas secas, pasto seco, me las rebusco aunque sea de poner un cartón por un tiempo hasta que vaya consiguiendo, ¿sí? Bueno, algunos de sus beneficios. Protege al suelo de temperaturas extremas como frío y calor. Bueno, ahora los fríos cada vez van a quedar más en el olvido hasta el año que viene, pero se vienen los días de muy fuerte calor, así que de acá en adelante, así que la cobertura se vuelve muy importante. Protege de la erosión y la pérdida del suelo ocasionada por la lluvia y el viento. Esto especialmente si tengo huerta en suelo, muy importante mantener siempre el suelo cubierto. Aporta nutrientes, porque este mismo material vegetal se va a descomponer y se va a ir incorporando lentamente a nuestro suelo, y por ende va a llegar a ser parte de nuestra parte de materia orgánica del suelo.
Y ¿qué podemos usar? Bueno, pastos secos, hojas secas, restos de la cosecha y chipeado. Es muy importante que no pongamos el pasto recién cortado, porque el pasto recién cortado, si viene con estolones, se puede llegar, o sea, con estas como tallos del pasto, nada, vuelven a crear raíces y se nos pueden instalar entre los cultivos y es algo que no deseamos. Labores culturales, el raleo. ¿Qué es el raleo? Bueno, cuando hago siembra directa a chorrillo, como habíamos dicho el otro día, ¿se acuerdan que nos salpimentaran una línea y salpimento? Generalmente me excedo en esa siembra, hago una siembra de más. ¿Qué pasa? Si vos sembraste el rabanito, la zanahoria, la remolacha, o incluso la rúcula a chorrillo, después puede ser que te queden muy pegaditas y entonces no se van a desarrollar en su máximo potencial. Es muy importante entresacar algunos plantines y dejarlas a la distancia que me sugiere el planificador, distancia final entre plantas. ¿Sí? Bien. La carpida. Bueno, la carpida es esta práctica, lo ven ahí a nuestro compañero con la herramienta en la mano, está desyullando, está abriendo, está tratando de que el suelo no esté tan compactado, va a oxigenar el suelo, es importante que haya oxígeno en el suelo, va a descompactar y va a hacer un control de yuyos y así evitar la competencia por luz, nutrientes y agua, ¿sí? Lo mismo que la cobertura, que va a estar cumpliendo esa misma función también. La cobertura vegetal, el mulching, estos pastos secos de los que hablamos recién. Dije mulching, bueno, es una palabra que acabo de decir, se le llama también, una versión en inglés, de la cobertura del suelo, ¿sí? El aporte. El aporte es una de mis labores favoritas, es muy lindo porque hay un momento en el que el plantín ya está desarrollado, está empezando, por ejemplo, en el caso de las raíces, como el rabanito, la zanahoria, la remolacha, está empezando a desarrollar su raíz, que después me la voy a comer, y voy a ir y voy a acercar un poquito de tierra a esa base de la planta, y voy a como cubrir y apretar un poco con tierra alrededor de la base de la planta. Eso va a hacer que se cargue esa raíz y que me dé más abundante. Esto es una práctica que también se puede hacer con el tomate, con el repollo, ahí lo vemos en la foto, con el apio, ¿vieron el apio que se pone blanco abajo? Eso es por el aporte, con el maíz, porque crece muy alto y empieza a alargar unas raíces por afuera, bueno, es importante aporcarlo para que no se derribe con un viento. Y también lo podemos hacer con la papa, es la práctica del aporte, se le puede ir agregando tierra alrededor. Así que bueno, si todavía no lo hacen, se los súper recomiendo, va a generar una diferencia en el cultivo si empiezan a incorporar esta práctica del aporte. Luego está el tutorado, que para algunas plantas es muy importante, como por ejemplo el tomate. La berenjena se puede tutorar también, para mí no es tan obligatorio, entre comillas. El tomate lo veo más importante aún, pero se pueden tutorar tanto berenjena, morrón. Ahora para el poroto podés tutorar o podés ver la forma de que se enriede en el maíz, que es otra forma de asociación, que es por estructura, y el pepino también es muy importante tutorarlo, ¿sí? Hacerle una estructura para que cuelgue, y bueno, nada. También, por ejemplo, el zapallo, como se vuelve rastrero, bueno, también lo puedo guiar para que se trepe por una pared y por la vertical si no tengo tanto espacio en la horizontal. ¿Por qué? Porque si de repente tengo una huertita o un jardincito, pongo una planta de zapallo ya es un montón. Es una planta muy grande, así que una posibilidad es usar las verticales. Bueno, también lo podemos hacer lo mismo en el melón y en la sandía. Es más raro ver melones y sandía en las ciudades, en las huertas urbanas, pero se puede cultivar, es solo hacer el intento. Y bueno, vamos a tutorar para controlar y guiar su desarrollo, ¿sí? De la planta. Y acá leo una frase que dice: el tutor es una guía, una ayuda de compañía, no de agobio.
¿Por qué decimos esto de no de agobio? Bueno, porque a veces vemos que los super aprietan con una cinta de plástico, y la verdad es que, bueno, las plantas son delicadas, entonces hay que hacer un tutorado bien sutil, con cuidado, no agobiarla, dejarle cierto espacio de flexibilidad. La planta se tiene que poder mover con el viento, pero sí darle una estructura, una guía, ¿sí? Ahí para, nada, conectar con que ese momento del hilito que elijo y eso, bueno, tratar de hacerlo con paciencia y con tranquilidad. Bueno, y luego vamos a hablar de la poda. Eh, en el tomate, ven acá en la primera foto, tengo el tallo principal y después tengo una rama, una hoja, y ahí en la axila le crece un chupón, se llaman chupones. Esos los voy a cortar, y voy a tratar de hacer el corte más limpio que pueda, incluso puede ser con una tijera, con un cuchillo. ¿Por qué? Porque cada vez que podamos, queda como una herida en la planta, y eso puede ser una ventana para que entren virus, bacterias y hongos, y que eso perjudique a nuestras plantas. Entonces, lo voy a cortar. ¿Por qué? Porque esos chupones van a estar como sacándole energía a la planta. Entonces, lo mejor es sacarlos. Después, la poda es importante hacerla también en las aromáticas anuales, como el perejil, el cilantro y la albahaca. Vamos a ir cosechando y podándolas, y dándoles bien como eso, conteniéndolas. Igual la albahaca la podemos llevar a que sea un arbusto y que dure mucho tiempo, o la podemos cultivar y cuando está chiquita cosecharlo. Podemos hacer eso porque la albahaca también se va, como que se va creciendo y rápidamente después saca la flor y se va poniendo cada vez más fuerte el sabor, hay gente que no le gusta. Entonces por ahí la albahaca yo recomiendo estar como siempre sembrando y cosechando, que hacerlas de un poquito más corto. Tienen esa versatilidad las albahacas, que son re lindas en ese sentido, porque te dan la posibilidad de decidir cómo las querés manejar. Y las especies perennes significa que duran más de 2 años de vida, como el orégano, el cibulet, la salvia, el romero, el tomillo, bueno, también las que ramifican en general, el burrito. También es importante podarlas, ¿sí? Y ir haciéndoles un mantenimiento y de paso cosecharlas e ir utilizándolas. Ahora lo que queremos es hablar un poco del riego. Bueno, el riego. Para mí el riego es por ahí la labor más importante, además del abonado, más importante de la huerta. Están los que riegan demasiado y los que riegan demasiado poco. Entonces vamos a tratar de dar algunos tips para regar lo justo. Ahora, en primavera, verano, o sea, en primavera vamos a estar más atentos al riego que en invierno. ¿Por qué? Porque en invierno por ahí podía pasar algunos días que no regáramos y que no hacía falta. En primavera empieza a extenderse las horas de sol, a haber días más lindos, y además las plantas se ponen vigorosas y demandan más agua. Entonces vamos a regar más que en invierno. Pero no vamos a regar tanto como lo que vamos a regar en verano. En verano vamos a regar mucho, mucho, mucho. Entonces vamos a regar todos los días sí o sí en verano, y a veces hasta 2 veces por día, ¿sí? Especialmente si tengo un lugar que le pega mucho el sol. Obviamente, si tengo un lugar que tiene muy poquitas horas de sol, no va a ser lo mismo que si puse mi huerta en cajones, en una terraza, y tiene 8 horas de sol. Entonces, vamos a tratar de regar por la mañana antes de que pegue fuerte el sol, ¿sí? Sale a decir antes de las 10 de la mañana, por decir de una forma, y alejado de las horas de mayor insolación. Y si no, el otro buen momento para el riego es cuando está bajando el sol, ¿sí? Cuando ya está en el crepúsculo, se dice, bueno, en las últimas horas de sol, ahí, o de luz, y que casi está cayendo la noche, es un buen momento para el riego. Vamos a regar con regadera o con manguera.
y siempre vamos a regar la tierra, e idealmente que esté cubierta en esta tierra con la cobertura vegetal que dijimos antes, y vamos a tratar de evitar regar las hojas para prevenir problemas de hongos, ¿sí? Muchos de los problemas de hongos que tenemos en las plantas es por estar regando en exceso y estar regando las hojas. Bueno, si veo hongos es un probable indicador de exceso de riego y después a veces además vienen los pulgones. Algo que a mí me gusta es decir, bueno, ¿cómo hago para saber si necesito regar o no? Voy a meter el dedo en la tierra, en el sustrato. Si sale húmedo hasta lo último, es que no necesito regar. Si ya está secando, bueno, ahí puedo regar. Si tengo todo seco, riego abundante. Si todavía no, puedo hacer un riego un poco más superficial. Y si no, la otra es poner un palito, es lo mismo, ¿sí? Y veo si sale sucio de tierra o si sale bastante limpio, ¿sí? Y ahí me doy cuenta de cuánta agua hay en el sistema de raíces de la planta, porque ahí es donde necesito que esté el agua. Porque la planta se alimenta del agua, pero también el agua es un vehículo para que la planta se pueda nutrir de los minerales del suelo. Bien. Luego, por ahí, algo más del riego es que a veces tenemos diversidad, o sea, en esto que hablamos de la diversidad, hay plantas que necesitan más agua que otras, entonces si tengo la posibilidad de separarlas en macetas o en canteros o en lugares distintos del jardín, o sea, o del cantero, bueno, hay algunas plantas que necesitan más agua, como las mentas, o la albahaca, o los frutos como el tomate. Hay otras plantas que necesitan menos agua, como algunas aromáticas perennes, como el romero, el tomillo, la lavanda, o las de chacra, necesitan menos agua. ¿Sí? Las de chacra son estas, el maíz, el zapallo, necesitan agua, pero un poco menos. Y la otra que iba a decir, ¿cuál era? El ajo, por ejemplo, es bastante sensible al riego. Bueno, ahora vamos a hablar de la cosecha. ¿Cómo cosechamos? Ya hicimos todo el trabajo, conseguimos la semilla, la sembramos, la cultivamos, abonamos, tutoramos, regamos, hicimos un montón de cosas, las observamos. A veces vino un insecto, tuvimos que controlarlo. Bueno, llegó la hora de la cosecha, bienvenido, queremos cosechar. Entonces, algunas plantas las vamos a cosechar de planta entera. ¿Cuáles van a ser esas? Todas las que nos comemos la raíz o un órgano subterráneo, como por ejemplo la papa no es una raíz, pero es un órgano subterráneo, la vamos a cosechar entera, ¿sí? Luego, las hojas, como la lechuga, mucha gente tiene duda de cómo se cosecha, bueno, las voy a ir, tengo dos opciones, o las voy cosechando hoja por hoja, desde abajo, desde la base hacia el centro, o arranco la planta entera, la embolso, la voy consumiendo, la pongo en la heladera donde pueda, y la voy consumiendo. Y después los frutos los vamos a cosechar cuando ya estén maduros, y no hace falta arrancar la planta entera porque me va a seguir dando durante la temporada, en líneas generales, ¿sí? Después la selga, por ejemplo, no la arrancamos entera. ¿Por qué? Porque vamos a ir sacando la hoja por hoja. La selga, dependiendo de cuándo la sembremos, puede durar hasta 2 años, capaz. Entonces no la voy a arrancar la planta entera porque me va a seguir dando. Bueno, así que ahí di algunos ejemplos, pero bueno, después nada, podemos charlar de otros en un momento de preguntas si tienen dudas, pero bueno, o sea, el perejil voy a ir sacando a medida que vaya consumiendo. En cambio, las aromáticas perennes las puedo cosechar y dejar secando, como el romero, el tomillo, el orégano también. Las puedo cosechar, dejar secando y después ir usándolas como condimento. Bien. Y luego nosotros, recomendamos fuertemente, me pasé, ¿no? Perdón, estoy spoileando todo. Se me fue para el otro lado perdón, les pido disculpas. Se me fue para el otro lado la presentación por un problema técnico. Ahí estoy. Nosotros recomendamos que cada uno pueda producir la semilla en su propia huerta. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, vamos a seleccionar de las plantas, si tengo la posibilidad de tener más de una planta, algunas para dejarlas para semilla. Por ejemplo, las de hoja.
Vos decís, no, bueno, la lechuga yo me la como en fase vegetativa, en fase cuando todavía es la hoja. Bueno, si tengo 8 lechugas, o 6 lechugas, o 5, bueno, tal vez una la puedo dejar para que dé flor, fruto, y yo pueda conservar la semilla. ¿Qué es lo positivo de esto? Que, primero, voy a tener mi propia autoproducción de semillas, no voy a estar dependiendo de otros organismos, entidades, ni de comprar, ni de nada. Además, esa semilla va a estar adaptada a ese microambiente que es mi hogar o la huerta donde yo estoy. Y eso quiere decir que vas a tener mejores posibilidades de que sea una semilla que prospere y que tenga buenas condiciones, ¿sí? O sea, que esa planta se desarrolle en buenas condiciones. Luego, ¿cómo selecciono la planta para la semilla? Bueno, trato de elegir la planta más linda, la que más frutos me dio, la que más hojas me dio, la que menos se me enfermó. ¿Por qué? Porque a veces digo, ay, no quiero arrancar la más linda, quiero cosecharla. Bueno, pero si la guardas para semilla, después vas a tener muchas de esas. ¿Por qué? Porque hay una parte de esa genética que va a estar conservada en la semilla y que probablemente tengas cada vez un cultivo mejor. Además de autoabastecernos, después podemos tener semillas para compartir, que es algo que también queremos promover. Nosotros queremos que la huerta sea un instrumento de tejido social, de restauración del tejido social, entonces también podemos llamar a un vecino y decirle, mirá, tengo una semilla de lechuga, te quería compartir, y el otro te comparte unas de tomate y te vas enriqueciendo, y además es una excusa para compartir y charlar y generar vínculos y amistades, y redes y comunidad. Después, bueno, nada, vas a asegurarte de su procedencia, saber de dónde viene, que no se cultivó en un lugar en donde se usaron agroquímicos, es algo realmente positivo en ese sentido. Y que, bueno, esto de que las especies ya están aclimatadas, ya lo mencioné. Y después, bueno, para las semillas pueden haber dudas, porque la realidad es que son distintas las plantas, pero, por ejemplo, las del tomate, bueno, agarro, corto el fruto del tomate, trato de aprovechar lo que pueda de la semilla, la voy a poner en remojo, después la voy a pasar por un colador, le voy a sacar ese mucílago que tiene, esa baba, y la voy a poner en una servilleta a que se seque o en una platito al sol, y después, cuando esté bien, 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 bien seca, es que, o sea, cuando ya no, cuando ya se secó, dije al sol, no, las semillas las secamos a la sombra, perdón, no sé si dije al sol. Por ahí un par de horas de sol no pasa nada, pero no la vamos a dejar muchas, muchas, muchas horas al sol porque se pueden inhibir. Las voy a dejar en la semilla, digo, en una servilleta, y después las voy a guardar cuando ya la servilleta esté bien seca y la semilla también. ¿Qué pasa? Tratamos de, en líneas generales, no conservarlas con humedad porque se pueden ondear en el envase, en el paquete donde las guardemos. ¿Y dónde las voy a guardar? Bueno, si están bien secas, las puedo guardar en plástico o en vidrio, pero si no estoy tan seguro, puedo guardarlas en sobres de papel, ¿sí? Siempre es muy importante rotular, o sea, escribir, en esta bolsita puse esta semilla, es de este año. Tratamos de la semilla usarla en la temporada siguiente o a lo sumo en la otra, pero no de conservarla demasiado tiempo porque van perdiendo viabilidad, o sea, van cada vez el poder germinativo, o sea, cuántas de esas semillas van a germinar, va a ir disminuyendo a lo largo de los años, así que tratamos de usarlas en un corto periodo de tiempo. Bueno, ahí dice rabanito y rúcula, vamos a esperar a que seque en la planta y después las vamos a almacenar. Y ahora para ir cerrando este momento y pasar al momento de preguntas, vamos a hablar un poco del manejo integrado de plagas y enfermedades. ¿Por qué integrado? Bueno, nosotros ya hablamos de que nosotros queremos tener una huerta biodiversa y queremos hacer asociaciones y queremos tener flores y aromáticas y tener una buena salud del suelo, del organismo del suelo. Entonces, todas esas son formas preventivas de tener una buena sanidad vegetal, ¿sí? O sea, que nuestras plantas estén saludables. Luego va a venir el control biológico, que también está asociado a esto que decimos, a que haya plantas diversas, que den flores, que atraigan aromas, las plantas nativas. Y como último recurso, vamos a tener como posibilidad los biopreparados. ¿Qué son los biopreparados? Son
preparados caseros que podemos usar con las mismas plantas de la huerta, o plantas que podemos tener en otras partes del jardín, y que nos van a ayudar ante algún momento que se nos desbalancee nuestro ecosistema huerta, y por ahí tenemos algún hongo o algún insecto en exceso que está empezando a perjudicar al cultivo. Entonces, bueno, vamos a tratar de disminuir esa pérdida en la cosecha y mejorar la sanidad vegetal. ¿Qué pasa? Estos preparados también son más bien preventivos. Entonces, en realidad, uno no va a esperar a que ya se me desbalanceó mucho el ecosistema, sino cuando empiezo a ver algunos indicios, puedo ir empezando a aplicar algunas cosas de forma preventiva que ahora vamos a ir hablando. Lo que sí queremos decir es que las enfermedades y las plagas son en realidad indicadores de que hay algo que está faltando en nuestro ecosistema huerta, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un ecosistema bien diverso, este tipo de problemáticas se van a ir reduciendo cada vez más y más y más. Entonces, si tenemos un buen abonado, una buena asociación, rotamos las plantas, tenemos buena biodiversidad, es mucho más probable que tengamos suelos sanos y por ende plantas sanas, ¿sí? Luego, bueno, acá, sumando a la prevención, vamos a recordar la importancia de las horas de sol directo que va a incidir en nuestra huerta, y decíamos cuánto, bueno, entre 6, 7 horas de sol directo es lo ideal, entre 5 y 8 es un margen un poco más grande, y como mínimo para algunas especies 3 horas, ¿sí? Como mínimo. Entonces es importante, ¿qué pasa? Si tengo menos de eso, es muy posible que nuestras plantas estén desnutridas, porque uno de los principales alimentos es la luz del sol. Entonces, bueno, estamos, nada, no dándole a la planta lo que necesita, ¿sí? Después, esto de la distancia entre las plantas, que lo hablamos en el primer encuentro, darle un buen espacio para que cada planta se desarrolle bien. Eso va a ayudar a que, por ejemplo, si vos tenés los tomates a 20 centímetros, y no, el tomate necesita 40 centímetros, más o menos, entre planta y planta. Entonces, ¿qué pasa? Están demasiado juntos, además de que no van a desarrollar un buen fruto probablemente, porque están compitiendo por nutrientes, por agua, por sol. Además, por ahí no circula bien el aire y tenemos un problema de hongos. Entonces, bueno, si yo le doy una buena profundidad a la raíz, un buen abono, que ya esté un compost, que ya esté maduro, que no esté inmaduro, que bueno, ya Fede contó que hay otro espacio para profundizar en esos temas, un buen espacio entre plantas, ¿sí? Una buena cantidad de horas de sol, y no riego directo sobre las hojas, y no me excedo de riego, y etcétera, bueno, obviamente voy a ir teniendo cada vez una mejor sanidad vegetal. Bueno, ya mencionamos de usar la cobertura, es una forma de prevenir, respetar la fecha de siembra, eso también es muy importante, que hasta que se los aprendan, puedan recurrir a la tabla, al planificador, que para eso está, que hay gente que se especializa en estos temas, que se tomó el trabajo de recopilar experiencias, de escribirlas, de difundirlas, de sistematizarlas, y eso está a la mano, lo van a tener todos ustedes, o ya lo tienen. Entonces, la realidad es, nada, la información está, usémosla. Entonces, si yo empiezo a plantar habas en septiembre, y bueno, es posible que no me vaya muy bien, porque no es la época ideal para sembrar habas. Bueno, bien. Realizar las laboreos culturales de cada cultivo también es una forma de prevenir, ¿sí? Bueno, y ahora sí vamos a hablar un poquito de este tema que muchas personas nos piden, nos reclaman, que es, che, tengo un problema de hormigas, tengo un problema de hongos, bueno, vamos a mencionar algunos, ¿sí? Algunos. Realmente son muchos los animales, insectos, hongos, virus, bacterias que pueden aparecer, pero bueno, vamos a hablar de algunas figuritas repetidas. Una es la hormiga negra cortadora. La hormiga negra cortadora, ¿qué hace? Va comiendo, va cortando las hojas, las lleva al nido, alimenta un hongo, ¿sí? Entonces, en realidad, las hormigas son muy buenas en el ecosistema, porque están mejorando nuestro suelo, porque están incorporando materia orgánica al suelo, pero ¿qué pasa? En la huerta
básicamente cortan las plantas que nosotros queremos consumir. Bueno, ahora vamos a ir hablando de algunas cosas que podemos hacer. Solo menciono una para no olvidarme, que es que hay gente que cultiva especialmente algunas plantas solo para las hormigas. Es una forma de proteger otras de las plantas, pero bueno, cada uno también va a ir viendo si tiene espacio para poder darse ese lujo. Después está la arañuela, es típica del tomate, se ve así como en la foto. Bueno, nada, otra plaga que se suele repetir en el tomate. Es muy, muy importante todo lo que mencionamos en torno a la prevención para que no nos agarre arañuela. Luego está el pulgón, está el pulgón negro, pero hay distintos colores de pulgones y todos hacen esto que es chupar la savia, entonces van como deteriorando la salud de nuestra planta. El oidio, que es este hongo que parece una ceniza blanca, que se da mucho en las cucurbitáceas, como el zapallo, el pepino, el zucchini, etc. Los caracoles y las babosas, que son nada, especies que les encanta comer las hojas de nuestra huerta. Y la viruela, que son estas manchitas que salen generalmente en la espinaca, digo, en la espinaca también puede aparecer, pero más la veo en la selga y la remolacha, y que también es un hongo. Se llama viruela, es medio confuso el nombre, pero es un hongo. Bueno, ¿qué, qué queremos nosotros? Que vengan estos animales a nuestra huerta, que son los benéficos, o sea, los depredadores naturales. Y entonces vamos a mencionarlos. La larva de crisopa, que son bichos muy chiquitos, no, es muy posible que muchos no los veamos, pero queremos atraerlos. La crisopa, las avispas que hacen oviponen, o sea, ponen los huevos dentro del pulgón, entonces es un poco fuerte, pero los huevos eclosionan, se abren adentro del pulgón y lo matan. Las hormigas rojas, que entiendo, si mal no recuerdo, ahora lo podemos conversar ahí con los chicos, que compiten con la hormiga negra, ¿no? Las arañas, que son las depredadoras naturales espectaculares, que se comen un montón de otros bichos, y son muy buenas aliadas, obviamente hay que saber reconocerlas, pero son buenas aliadas, la verdad, en la huerta. Y la vaquita de San Antonio, esta que como la ven se está comiendo a un pulgón, son muy, muy, muy benéficas, así que queremos que vengan a nuestra huerta todos estos animalitos. Y bueno, entonces si vamos a recurrir a un video preparado, vamos a dar algunos ejemplos que podemos hacer, que son bastante sencillos, accesibles y que los recomendamos porque se usan en diversidad de cultivos. De hecho son los que usan los productores en las chacras, estos que vamos a mencionar. Cuando hablas con productores hortícolas que producen verdura en grandes cantidades, son los que más usan estos. El purín de ortiga. La ortiga es esta planta, voy a prender una luz porque se me puso todo muy oscuro. Una planta que a veces la tocamos y que es como que te da como urticaria, como que te duele, te arde. Bueno, ortiga es una planta medicinal, con muchas propiedades nutricionales, es espectacular. Además aparece cuando hay mucho nitrógeno en el suelo, entonces es un indicador de fertilidad. Es una planta increíble. Hay gente que la tiene como suyo, en realidad hay que cultivarla, la ortiga, porque es lo máximo que hay. Y además podemos hacer purín de ortiga, que acá está en la receta. Me parece que como esta presentación les va a llegar, no hace falta ahondar ahora en la receta, y si tenemos tiempo para las preguntas. Después podemos con equisetum o cola de caballo hacer un té o una decocción que nos va, bueno, perdón, ¿para qué sirve la ortiga? Sirve para los primeros días, el purín de ortiga tiene un efecto insecticida y repele, pero después va a ayudarnos a mejorar la fertilidad y la usamos cuando queremos que, no sé, como darle un punch de energía a nuestras plantas y que crezcan las hojas más vigorosas, por ejemplo, bueno, ahí podemos usar ortiga. O cuando vemos que un cultivo viene medio lenteja, le podemos usar ortiga para darle una buena, como un shock de nutrientes, ¿sí? De nitrógeno, especialmente. Bien, después hablaba del té de cola de caballo, es una
de cocción, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es agarrar cola de caballo fresca, vamos a poner agua, vamos a poner a hervir, y esa, después de cuando se enfría, la vamos a usar diluida, y la vamos a aplicar en suelo y follaje de forma preventiva para que no vengan hongos. Entonces, si están habiendo días de mucha humedad, o se vienen días de, o estuvo lloviendo, y sabés que va a seguir lloviendo, bueno, agarro y aplico cola de caballo para que no se me exceda de hongos mi sistema, ¿sí? Como, especialmente como preventivo, pero si empiezo a ver algunos hongos, bueno, puedo aplicar con un poquito más de frecuencia. Y después tenemos el ajo, que es el alcohol de ajo. Vamos a agarrar dientes de ajo, los vamos a picar, los vamos a poner en alcohol o en una mezcla de alcohol y agua. Vamos a licuar, y una vez colado, o en realidad también se podría dejar macerando, vamos a usar ese líquido, y eso es repelente de insectos, además de ser bactericida, fungicida, nematicida, o sea, mata a los nematodos, que son otro problema que podemos tener en la huerta, en el suelo. Y después está el té de compost, que es uno de los biofertilizantes que mencioné al principio de todo, que aporta nutrientes y previene enfermedades. Vamos a mezclar una parte de compost maduro con 5 partes de agua, dejar reposar algunos días, mezclar cada día, colarlo, y ese líquido lo vamos a ir, bueno, lo vamos a diluir, lo vamos a aplicar en el suelo entre 1 y 2 semanas de frecuencia, y eso va a mejorar la fertilidad de nuestro suelo. Bueno, hasta acá estamos con el tema teórico. Voy a leer esta frase que dice: es tiempo de sembrar e intencionar nuestras siembras, así cosecharemos un alimento sano y nuestras mejores intenciones. Estamos sembrando también intenciones, podemos incluso intencionar nuestras siembras y hacer un proceso ahí de reconexión con la tierra y con las plantas y con la naturaleza. La mejor forma de aprender es haciendo, así que anímense, no tengan miedo. Yo sé que a veces por ahí es como que uno va muy a lo ideal, ¿no? Nosotros mismos como proponemos medio lo ideal de todo, pero después en realidad lo que más sugerimos es anímense, empiecen con lo que puedan, con lo que tengan a mano, arriésguense, no se frustren, no pasa nada, si te muere una planta, todo bien, va al compost, hará su ciclo de vida, vendrán otras, y nada, no dejen de intentar y de consultar, de hablar, hay foros de intercambio, de ir a una huerta comunitaria, de participar, de sumarse a los espacios del municipio y también de nosotros, de Germinar, son bienvenidos a sumarse. Así que, bueno, nada, eso, como los dejamos con la semilla de, de que les deseamos eso, que se animen especialmente, y que no tengan miedo, y que ahora abrimos un espacio de consultas para que, en lo posible todas, pero bueno, la mayor cantidad de preguntas que hayan surgido, las podamos intentar responder, y si hay algo que no sabemos, trataremos de hacerles llegar la respuesta a través de las redes. Bueno, muchísimas gracias de todo el equipo de Germinar y también del equipo del municipio, así que de la municipalidad. Así que bueno, les dejamos, estas son nuestras redes, y nada, ahora abrimos ahí con Fede y con Cata el espacio de consultas. Gracias por la paciencia y por la escucha, espero que les haya servido. Bien, bueno, muchísimas gracias, Laura. Como siempre, súper clara la explicación. Ahora vamos a pasar a levantar las preguntas que fueron surgiendo acá en el chat, que bueno, hay bastantes para responder. Así como dijo Laura, vamos a responder, y si hay algo que no sepamos, porque bueno, nadie sabe todo, y en muchos temas, se los averiguaremos. Primero preguntaron por el tema de las babosas, particularmente dijeron que en la humedad de la cobertura proliferan babosas. Eso puede ser bastante probable en la época de otoño, ¿sí? Las babosas y los caracoles están muy activos en la época de otoño, más que nada porque no hace tanto calor, y porque en Buenos Aires es una época muy lluviosa, entonces proliferan mucho. De todos modos, nosotros recomendamos que sigamos poniendo cobertura. Puede pasar que proliferen un poco más las babosas y los caracoles, pero podemos hacer formas para evitar que esos caracoles y babosas lleguen a las plantas. Dos, que más abajo preguntan también cómo se combaten, dos formas fáciles. Una es hacer una barrera física para evitar que los caracoles y babosas lleguen a las plantas.
Y esto lo puedo hacer triturando cáscara de huevo, o poniéndole ceniza de carbón, de asado por ejemplo, o comprando tierra diatomea, son las tres cosas similares, y espolvoreando eso alrededor de la base de cada planta. De esa forma, como la babosa, los caracoles tienen un cuerpo blando, y lo que le estamos poniendo son objetos que físicamente son punzantes, pequeños, no van a poder pasar y se van a ir para otro lado. Entonces podemos espolvorear eso cerca de las plantas, lo que sí cuando llueva y la lluvia se va a llevar eso, hay que volver a ponerlo, pero es una forma bastante efectiva de que no lleguen a la planta. La otra, quizás un poquito más agresiva, es la trampa de cerveza. ¿Sí? Que podemos enterrar al ras del suelo un recipiente, un vaso con cerveza. La cerveza tiene un compuesto aromático que atrae babosas y caracoles, y cuando caen dentro de ese vaso, dentro de ese recipiente, se van a ahogar por el alcohol. Entonces es una forma de matarlas directamente. Si no, la otra forma es para repelerlas, y otra forma más puede ser tomar esas babosas y caracoles y llevarlos a la compostera, por ejemplo, lo que es recolección manual. Una forma muy fácil de juntar babosas y caracoles es con alguna hoja de repollo, brócoli, de algo de la familia de las coles, que les suele gustar mucho, lo ponemos en la huerta, vamos a la media hora y cuando levantemos esa hoja, abajo va a estar lleno de babosas y caracoles. Eso mismo podemos llevarlo a la compostera, por ejemplo, o otro sector del jardín que no nos moleste, y de esa forma simplemente alejamos a esos especies de la huerta. Buenísimo, Fede, gracias. Otra pregunta. Muy lindo todo el taller, Lau, también muchas gracias. Y otra pregunta que hicieron acerca de las macetas de fibrocemento, si hay que impermeabilizar antes de sembrar. No hace falta, lo que aconsejamos en las macetas es que pongan leca o teja partida en la base para ayudar al drenaje y que el sustrato sea bien suelto, pero no hace falta, si es de fibrocemento, impermeabilizar. Bien, después preguntaron por cómo se poda un limonero de 2 años, y la verdad que la poda de frutales es todo un gran tema. Quizás ahora en el aire decir cómo se poda es medio difícil porque habría que ver ese limonero, qué tamaño tiene, qué especie es, si fue sembrado de esqueje o si fue sembrado de semilla. Entonces, digamos, es medio complicado. Lo que recomendamos es que busquen, hay algunas guías del INTA de poda de frutales que son bastante específicas, así que pueden buscar eso, o videos de YouTube. En principio conviene podar siempre las hojas de arriba, las que van muy... Hay hojas, ramas de las frutales que se estiran bastante para arriba, y esas no florecen, y no solo florecen, sino que pueden sombrear el resto de la planta. Entonces, quizá una recomendación puede ser que los tallos que se van muy para arriba, que los cortes, pero como repito, hay que ver qué especie de limonero es, qué tamaño tienen, qué tamaño más está. Para eso recomendamos buscar específicamente material de poda de frutales. Muy bien. Después consultan sobre el cloro del agua de riego, si es perjudicial. Y el cloro es un micronutriente para las plantas, que quiere decir que lo necesitan en bajas dosis. El problema es cuando lo usan cuando el agua tiene mucho cloro, pero de una de las formas es dejar evaporar el agua. Y también otro consejo es que puedan utilizar agua de lluvia, de que la puedan almacenar en algún lado para después regar. Como verán, el agua de lluvia, luego de las lluvias las plantas crecen un montón porque tiene nitrógeno atmosférico, viene con la lluvia, y por eso también crecen un montón. La verdad que el agua de red es verdad que tiene cloro, y por lo general no le genera grandes perjuicios a las plantas, pero si tienen la posibilidad lo pueden airear, como dije, para que se evapore, el cloro se evapora. ¿Sí? Bien. Después preguntaron por la rúcula. Dice que las flores no secan más, ¿cuánto tiempo lleva que se sequen en la planta? Y eso un poco depende del sol que le está dando los nutrientes, porque es cuando la planta termina su ciclo. En general la rúcula, si está un sol bastante fuerte y tiene buenos nutrientes, el ciclo es corto. Ahora, si la planta está en un lugar que tiene pocas horas de sol, o el sol no tiene nutrientes, puede ser que ese ciclo se estire. ¿Sí? Así que, más o menos yo creo que
2 semanas, una vez que, desde que florece, entre 2 semanas y un mes, debería secarse, y una vez que la vaina está seca, se puede guardar. También les comentamos que la flor de la rúcula es muy, muy rica para comer. ¿Sí? Es como el sabor de la rúcula, pero un poco más fuerte. Entonces quizás se puede guardar una rúcula para semilla, pero también si floreció, no necesariamente hay que dejarla semillar. Podemos cosechar esas flores y ponerlas, por ejemplo, en una ensalada. Y lo agrego a esto que decís de que las plantas en flor, para poder guardar las semillas, ocupan mucho lugar en la huerta, y si nuestra huerta es chica, tener en cuenta eso, que va a estar ocupando lugar y nos va a pasar eso que más abajo preguntaban. O sea, bueno, en esta pregunta, quiero plantar otra cosa y todavía no está seca, así que lo ideal es prever o dejar una sola planta y no varias semilladas, porque ocupan bastante lugar. Bien. Después preguntaron, que dicen, coseché un tomate cherry que soportó el invierno, ¿puedo usar semillas para germinar? La realidad es que para la selección de qué planta, qué semilla guardar, siempre conviene elegir una planta que esté sana, que no esté enferma, que no le veamos que tenga hongos, que no tenga pulgones. ¿Por qué? Porque eso nos va a indicar, digamos, que es dentro de una buena genética o que resistió a las plagas. En general el tomate, cuando lo dejamos todo el invierno, puede soportar, pero suele llegar bastante enfermo, en general, al final del invierno. Más que nada, zonguea bastante por el frío y después le vienen pulgones. Entonces, si vos cosechaste tomate cherry de una planta que viste que está enferma, quizás no recomendamos que uses semilla para guardarla. Quizás conviene que la saques de una planta de tomate que produjo en verano, que llenó los frutos también, digamos, dentro de un tomate, cuando decimos, bueno, ¿qué semilla cosecho? Y elijamos el fruto más grande, más lindo, que esté más lleno, y esa probablemente tenga las mejores semillas. ¿Sí? Entonces la recomendación es que podés guardarla, pero lo ideal es que vos veas que la planta esté bien, y que esté turgente, y que el fruto también se vea bien. Y también que nos guste el sabor. Hay veces que plantamos una planta, un tomate, decimos, uy, qué rico este tomate, bueno, de esa podemos sacar muchas semillas y guardarlas. Bien, y bueno, sí, la verdad que semillas, un montón de preguntas con las semillas. Vamos a tener que hacer un taller especial para cosecha y guardado de semillas. Con respecto a las semillas de la rúcula, dicen que no alcanzan a ver las semillas. Las semillas de la rúcula y de todos los coles o de las crucíferas se da en vainas debajo de las flores, por lo general. No están en la flor misma. Van a ver que abajo se forman unas vainas chiquitas, y cuando están secas es momento de cosechar y secar, y guardar, perdón. Y con respecto a la lechuga, las semillas se dispersan por el viento, y van a ver que cuando está lista la semilla va a formar como el diente de león, el típico panadero, porque eso es la semilla lista para que se huele. Es difícil de cosechar la semilla de lechuga porque se huela por lo general. Y muchas veces pasa que abajo de la planta madre vamos a ver un montón de autosiembra hecha por esa misma planta. Así que si la dejamos y no pudimos cosechar, seguramente abajo vamos a tener plantines de lechuga de esa misma planta. Bien, después, bueno, seguimos con el tema de floración y semillas. Acá Liliana preguntó sobre el coliflor, que pensó que era la flor de la planta, pero en una planta que no le prosperó, creció en altura y tiene flores amarillas. Bien, el coliflor en realidad es una inflorescencia deformada, y luego de eso viene la flor. O sea, el coliflor es como un paso previo. Nosotros, cuando queremos comer el coliflor, cosecharlo y comerlo, tenemos que hacerlo antes de que florezca. Cuando florece implica que ya pasó el ciclo y va a ir a flor. Y como dijo Cata recién, eso es lo mismo que es una crucífera el coliflor, con lo cual va a ser lo mismo que la rúcula. Va a florecer y después va a sacar estas vainas chiquititas, alargadas, y dentro de esas vainas van a estar las semillas, con lo cual, si ya floreció ese coliflor, hay que dejarlo. Lo que sí, recordemos que las coles, salvo la rúcula, pero el repollo, el coliflor y el brócoli, son de crecimiento bastante lento, con lo cual los ciclos suelen ser largos, así que paciencia, porque tenemos que esperar a que florezcan. Entonces, sí, se pueden recuperar esas semillas, tenés que esperar
a que salga la vaina y se seque. Bien, después preguntaron acerca de las nativas, ¿qué recomiendan? Bueno, con respecto a las nativas, si va a ser cerca de la huerta, deberían ser de bajo porte para que no generen sombra, ¿no? También tratar de imaginar el tamaño final. Y lo que tienen las nativas es que, por lo general, son bastante grandes las plantas. Tenemos salvias, pavonias, begonias, suspiros, que lo bueno es que se adaptan a este clima porque son originarias de esta zona y no requieren tantos requerimientos para que sobrevivan. Pero mi consejo es ese, que si pueden ponerlas por fuera de la huerta, va a ser mucho mejor, lo mismo que algunas aromáticas de gran porte, porque si no van a ver que van a estar ocupando mucho lugar dentro de la huerta. No sé si quieren agregar algo más acerca de nativas. ¿Alguna No, más? también la pasionaria o burucuyá, que es otra nativa muy conocida, enredadera, que con el fruto se puede hacer dulce, se puede comer, pero también es una planta que una vez que agarra viene bastante grande, entonces tenemos que controlar que no haya la huerta, y si tenemos huerta en cajones, como pasa muchas veces en ámbitos urbanos, está bueno tener estas plantas en macetas al menos, ¿sí? Pero por más que no esté en el mismo suelo, digamos, va a ayudar. Bien, después preguntaron acá sobre, muy específica la pregunta, ¿cuál es la época para plantar eneldo? Y si no me equivoco es ahora, es fin de invierno, principio de primavera. Ya cuando adentra un poco la primavera no estamos en época. Así que si querés sembrar eneldo, ahora fin de invierno es la época para hacerlo. Seguramente va a ser pepinillos en conservas o algún... Con eneldo, sí. Bueno, la cola de caballo para el preparado, si no la tenés fresca, si se puede comprar en dietética. La respuesta es que sí, se puede usar seca. Lo que a veces pasa en las dietéticas es que hay que ver hace cuánto la tienen guardada esa cola de caballo, pero bueno, si es de confianza o si pueden saber el tiempo de cosecha de esa cola de caballo, sería ideal. Después habían preguntado un poco más arriba, ¿en qué libro o web podemos encontrar info sobre plagas, enfermedades y malezas? La realidad es que hay muchísimo material dando vueltas. Nosotros siempre recomendamos, como si quieren tener de referencia, el material del INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es un organismo que hace más de 30, 40 años viene trabajando el tema de la huerta. Suelen tener una diversidad de materiales importante donde abordan plagas, enfermedades y estos temas. Después de malezas hay bastantes, está el libro, uno de los más famosos, medio viejo, es de Rapaport, que se llama Malezas Comestibles del Cono Sur, que es una identificación de esos que llamamos malezas, que en realidad son estas plantas nativas que decimos que muchas veces sirven para la huerta. Digamos, son plantas de esta zona, que le hicieron malezas porque crecen rapidísimo. ¿Por qué? Porque con este suelo y esta lluvia y este sol se expanden muchísimo, pero muchas tienen esta función buena, digamos, o nutricional, o medicinal, o para repeler ciertas plagas o enfermedades. No sé, Cata, ¿se les ocurre otro libro sobre plagas, enfermedades o sobre malezas? No, por ahí alguno del INTA que también habla bastante, como lo que estuvimos comentando en este curso, pero para tenerlo en papel si quieren leer un poco más. A mí, a mí me gusta mucho, no sé, espero que estén de acuerdo, la cartilla de biopreparados del MPD Rural, que está Sí. disponible en PDF. Lo que pasa es que para grandes extensiones entonces tenés que hacer una proporción mucho más chiquita para adaptarla a tu huerta hogareña, y eso requiere de una cierta lógica e inteligencia, pero la verdad es que es un material excelente también. Igual, varios de los preparados son estos mismos que mencionamos nosotros. Bien. Después preguntan por las hormigas, que te puedo responder en conjunto, porque es un tema complejo. Las hormigas es una plaga que más asedia la huerta, y la verdad que no es tan fácil de mantener a raya como otras plagas de la huerta. Por un lado tiene esto que mencionó Laura, que cumple una función que es toma materia orgánica
y lo llevan a niveles del suelo que en general no hay materia orgánica, que es abajo. ¿Sí? La materia orgánica siempre está en los primeros 10 centímetros del suelo. La hormiga lo que hace al llevar al hormiguero, lleva esa materia orgánica más abajo, lo cual es beneficioso por esto de que las raíces de las plantas van a poder acceder a nutrientes en estratos más profundos, pero bueno, no queremos que vengan a la huerta. En general con las hormigas hay que tomar como un batallón de medidas, digamos, varias medidas en paralelo, muchas de ellas para distraer a las hormigas, no tanto para matarlas, sino para distraerlas, ¿sí? Ponerles un camino, por ejemplo, granos de arroz secos, arroz partido, la hormiga se lleva ese arroz a su hormiguero, y dentro del hormiguero el arroz absorbe humedad, entonces la hormiga que cosecha un hongo, ese hongo se queda sin humedad y se ve afectada su producción. ¿Sí? Entonces es una forma como de secar la producción de hongo que la hormiga tiene en el hormiguero. Eso lleva a un nivel un poquito más agresivo quizás, vamos a una ferretería o una droguería, compramos sulfato de cobre, que es una sal azul, y hervimos arroz con sulfato de cobre, nos va a quedar un arroz azul. Eso lo dejamos secar, también cuando lo hervimos le podemos poner un poco de jugo de naranja tipo Tang, de sobrecito, para agregarle como naranja y dulce, entonces va a ser ese arroz más atractivo para la hormiga. Ese arroz azul lo dejamos secar y lo ponemos en el camino de la hormiga. Lo que hace la hormiga es se lleva ese arroz al hormiguero, al igual que el arroz común, pero una vez en el hormiguero, el azufre mata al hongo de la hormiga. O sea, no es que le saca la humedad, sino que mata al hongo directamente. Entonces, es una forma como que limitamos la alimentación de la hormiga, con lo cual a veces se van o disminuyen la población. Después también se puede poner cáscara de naranja o de pepino alrededor de la huerta para que ellas vayan ahí porque les gusta eso y no vayan a atacar a la huerta. Otra opción, también un poco más agresiva, es tomar un puñado de hormigas rojas, que las hormigas rojas son carnívoras, y llevarlo al hormiguero de hormigas negras. Entonces, ahí generamos una especie de guerra de hormigas, pero bueno, puede ayudar para disminuir la población. Yo les digo muchas opciones porque sé que es complejo. También está la opción de, bueno, dejar que coman algunas plantas y aceptar que se van a comer, y no sé, chicas, si quieren agregar alguna técnica más. Puedo agregar una, que es que en los cítricos suele crecer un hongo color entre verde y color entre blanco, verde, azulado, que es del género Penicillium y que compite contra el hongo que está, del cual se alimenta la hormiga negra. Entonces, si hacemos lo mismo que dijo Fede del arroz, pero en vez de poner sulfato de cobre podemos poner un agua embebida de ese hongo, de un cítrico, y que entonces como que se impregna en el arroz esa agua, o froto el puñado de arroz con el hongo, me la tengo que rebuscar ahí, cada uno tiene que ver cómo se las rebusca, y probar también, ir probando. Y bueno, nada, ahí después cuando se llevan el arroz, se están llevando también el hongo, entonces se inocula el hongo en el de hormiguero, y si tenemos éxito, compite contra el otro hongo, como una forma biológica de controlarlo. Bueno, y yo agrego, ya que estamos, que a veces las hormigas también atacan a la huerta cuando es la primera vez que sembramos, porque es lo más palatable, lo más rico para ellas, en comparación de por ahí el resto de las plantas que hay en nuestro jardín o en nuestro espacio. Entonces, como dijo Fede, o también Lau, tratar de cultivar, de plantar un poco más para estos bichitos que seguramente van a ir a comer, porque al principio la huerta es como la novedad. Y de a poquito que vayan colonizando su espacio y vayan agregando cada vez más plantas, y van a ver que la misma huerta, al tener tanta diversidad, se va ayudando unas a otras las plantas, y no, los insectos van a ver que no van a notar que devoran todo, ¿sí? Eso es como un consejo que también me gustaría, además de hablar de cómo combatir, cómo crear un ecosistema en nuestro espacio, en nuestro jardín, en nuestro balcón, en nuestra terraza, y van a ver que todo va a estar en equilibrio en algún momento. Bien, después preguntaron, ya pasando al tema de las hormigas, igual hay, de vuelta, hay muchísimo material en internet sobre hormigas,
creo que un video del INTA que dura 1 hora y media que explica toda la dinámica de vida de las hormigas, como para a veces comprender cómo funciona la población, en qué época del año come, en qué época del día come, nos ayuda a mantenerla más a raya. Pero bueno, eso quizás para alguien que le interese y que quiera meterse en un mundo bastante específico. Después preguntan cuándo se cosechan las arvejas. Eso es un poco a gusto del consumidor. Hay quienes la cosechan cuando está bastante chica y tierna. ¿Por qué? Porque comen la chaucha entera. Si la chaucha con la arveja. Si no, la forma quizá más común, si queremos comer solo la arveja, es cuando vemos que la chaucha está turgente, digamos, tocamos y vemos que la arveja está redondita y turgente, pero no comenzó a secarse, ahí es momento de sacarla y cosecharla. Pero de vuelta es un poquito a gusto de quien la consuma. Bien, lo mismo para las habas. Las habas, cuando notamos que está la semilla bien formada, seguramente ahí es momento de cosechar. Y lo importante de estas dos plantas es que se siembran en marzo. Tienen un ciclo bastante largo para poder formar la vaina y que la podamos cosechar. Así que es todo un aprendizaje. Si estamos en esta época y las habas todavía no florecieron, podemos esperar un poco más y si no, para la próxima tratar de sembrarlas antes. Sí. Las habas y las arvejas tienen algo muy importante, que es que fijan nitrógeno, que creo que lo dijo, son leguminosas, todas las leguminosas, los porotos, habas, arvejas, la raíz de esa especie se asocia con una bacteria que tiene la capacidad de fijar nitrógeno del aire directamente al suelo. Un proceso que no ocurre naturalmente, pero esta bacteria tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, está bueno sembrar habas, arvejas y porotos en la huerta, ¿por qué? Porque le estamos agregando nitrógeno al suelo. ¿Sí? Como había dicho Laura en un momento, si sembramos tomate en verano o zapallo, que son plantas que toman un montón de nutrientes, quizás conviene en invierno poner un haba o una arveja para que ayude a esta recuperación del nitrógeno. Después preguntan si es cierto que se mezcla ceniza y compost para sembrar. La verdad que no es necesario ponerle compost para sembrar. Ya estuvimos charlando en el encuentro pasado de cómo armar un sustrato. Lo ideal es que tenga tierra, que tenga compost y que tenga algún material estructurante como viruta, arena o perlita o vermiculita. Hay quienes le ponen ceniza con la idea un poco de neutralizar el pH, pero eso ya meterse muy específicamente en qué pH tiene el sustrato, si es muy ácido o muy alcalino, porque lo que tiene la ceniza es que es alcalino. Entonces, si tenemos un compost muy ácido, por ejemplo, puede equilibrar eso. Pero no hace falta que nos metamos con eso. Para sembrar no es necesario poner ceniza. Con compost y tierra está perfecto. Pero puedo hacer ahí, no sé si a veces diferenciamos cultivar o plantar de sembrar. Eso, recordar que por ahí para la siembra ponemos un sustrato un poquito más liviano, que puede no tener mucho compost ni mucha tierra, es más un sustrato más liviano, y ahí después para el cultivo en sí, la huerta, el cantero, el recipiente, ahí sí este sustrato que propone Fede. Y ya casi vamos terminando con las preguntas. Preguntaron si el repollo está en flor, si lo pueden comer. Lo ideal de todas estas que tratar de cosecharlas a tiempo porque tardan un montón en formarse el repollo, el coliflor y el brócoli. Es como un gran regalo que nos dan estas plantas. Y lo que se puede, si se te fue en flor, las hojas de afuera se pueden consumir. Podés blanquearlas y hacer como burritos o arrolladitos con las hojas simulando que son como un panqueque, o bien chiquitas en ensalada, pero si ya floreció no se va a volver a formar el repollo. Sí, y en general, como regla para todas las plantas, es que cuando florecen se suelen poner bastante amargas. Pasa con la rúcula, pasa con la lechuga, pasa con la albahaca, o sea, cuando llegan a flor, meten todos los nutrientes en hacer la floración, entonces las hojas dejan de ser tiernas, palatables, y a veces tiene un sabor bastante fuerte o amargo. Entonces, como dijo Catalina, recomendamos quizás que, si nos interesa consumir el órgano que queremos consumir, que lo hagamos antes que florezca. En el caso no, obviamente, las que no son de fruto. Las de fruto tenemos que esperar que florezcan para consumir.
pero bueno, todo lo que es de hoja, o estas como las coles que tenemos que comer este punto justo antes de que florezca, conviene estar bien atentos, sirviendo como para sacar el ojo para cosecharla antes de que florezca. Que a veces el punto justo de, por ejemplo, el brócoli o el coliflor es cuando dejó de crecer en diámetro. Cuando dejó de crecer en diámetro y se empieza un poquito a abrir, ya nos tenemos que apurar a cosechar porque seguramente va a alargar sus inflorescencias y lo ideal es no llegar tarde a ese momento tan esperado. Y en caso del repollo, cuando se van encimando entre sí las hojas y se va endureciendo el centro. Y bueno, ese es el momento. Y después hay una última pregunta que me gustaría abrirla porque habla de que su morrón del año pasado ahora tiene ramilletes de flores. ¿Sirve o lo saco? Y yo lo dejaría, si ya sobrevivió el invierno, pero bueno, también depende de cuánto espacio tengas en la huerta y en qué estado esté ese morrón, porque por ahí a veces los morrones o los tomates sobreviven el invierno y llegan muy débiles a la primavera. Hay que observar cómo está la planta, pero si sobrevivió y tenés espacio, lo dejaría a ver si vuelve a dar algún fruto de morrón. Bien. Y después creo una pregunta más. Bueno, si las chauchas igual que las arvejas, eso sí, funciona de la misma forma la cosecha. Bien. Y bueno, ahora ya estamos justo llegando al final. La di un poco, quizás a veces parece que damos mucha información. La idea, como dijo Laura, es que la huerta tiene un montón de aspectos, de aristas, de plagas, de especies. Cada cosa tiene su particularidad de cómo manejarlo, cómo tratarlo, cómo trabajarlo. Entonces, la idea no es abrumarlos con información, sino que empiecen. Mucho de la huerta se aprende trabajándolo. También hay veces que depende del tiempo que tenemos, depende del lugar que tenemos, eso que nos da como. La huerta un poco se va desarrollando en base a varias cosas, y metiendo las manos en la tierra, digamos, y cosechando es cuando vamos a ir aprendiendo, y de los errores aprende, como en la vida en general. Por eso también esto de, hay veces que estamos re emocionados por la huerta, ponemos un montón de plantines, y el día siguiente vamos y las hormigas se llevaron, no uno, todos los plantines. Eso nos puede pasar, y eso no nos tiene que frustrar, o decir, bueno, ya está, entonces no siembro nada. No, podemos estar atentos, podemos empezar a poner cosas alrededor. Como dijo Catalina, sembremos siempre de más, digamos, la siembra escalonada, esto de cada 15 días, un mes sembrar, lo recomendamos muchísimo, porque más si no tenemos tanta experiencia, nos puede pasar que una planta se muere, otra le ataca una plaga. Entonces está bueno tener de más para de última sacar esa planta, sacar ese tallo que quedó, y reponemos con lo que fuimos sembrando. Así que un poco el mensaje que le queremos dar es que se manden, que empiecen a sembrar, a cosechar. Y bueno, también contarles un poco esto como novedad. Estamos armando en el municipio una huerta demostrativa, ¿sí? Un espacio de huerta, que la idea es que es un espacio grande con bancales a suelo, huerta en altura, huerta hidropónica, para que en un futuro se pueda hacer un lugar para que los vecinos del municipio puedan acercarse a ese espacio a trabajar la tierra, se puedan hacer cursos y demás. ¿Sí? El espacio está dentro del centro de jubilados que queda en la Pría del Río, por detrás, tiene 300 metros cuadrados, así que bueno, todavía no, ahora que se están como liberando un poco de restricción en la pandemia, vamos a empezar a hacer algunas jornadas presenciales, ¿sí? Así que quizás les enviamos un correo, y si les interesa un día ir a trabajar presencialmente en la huerta, llevarse un plantín, llevar semillas que tienen de su casa, la idea es empezar a hacer esos intercambios que son tan importantes en la huerta. Bueno, y antes de irnos vamos a dar la palabra a Claudia, que dijo que quería mostrarnos un frasco, ¿puede ser? Para ver si servía para las semillas. Esto, hola, que Bien. lo sacan los supermercados, y hoy lo saqué, me lo traje, y les quería preguntar si me sirve, no es muy profundo. Qué bueno que lo mostraste, porque justamente no recomendamos ese recipiente, ¿sí? Tiene muy pocos centímetros de desarrollo, Sí. y eso, apenas salen los plantines, la raíz rápidamente va a tocar el fondo. Y eso va a hacer que no crezca bien, ¿sí? Así que Perfecto. recomendamos, si queremos reutilizar, porque no queremos
hay bandejas de siembra que tienen ese tamaño pero más profundas, no necesariamente tenemos que comprarla, podemos hacer en tubitos de papel higiénico, se puede sembrar almácigos, se puede sembrar en potecitos de yogur, de dulce de leche, de crema. No recomendamos ni ese que acabo de mostrar, ni los maples de huevo, ¿sí? Porque de vuelta, son muy pequeños, se van a secar muy rápido, tenés que estar regándolo constantemente, y corremos el riesgo que la raíz toque el fondo o toque los costados, y ya cuando pasa eso la planta se estresa y empieza a desarrollarse de manera no óptima. Entonces, cuando trasplantemos eso, no va a ser lo óptimo. Sabemos Bueno, que los tienen muchos gracias. supermercados, pero bueno, si podés encontrar otro, mejor. Bien, bueno. Gracias, perfecto, muchas gracias. De nada, Claudio, y gracias por mostrarlo, porque bueno, sirvió para mostrar algo que quizás uno pensaría que puede ir y que no es tan óptimo. Así que bueno, agradezco nuevamente a Catalina y a Laura de Germinar. Le mandaremos luego por mail esta presentación y la grabación de este video. Ahí tienen nuestras redes, pueden contactarnos por dudas, preguntas. Si quieren mandarnos fotos también de la huerta, de cómo vienen. A nosotros nos gusta recibir eso y nos sirve para intercambiar. Así que bueno, gracias Laura y Catalina, y les deseamos a todos y a todas un